Libreta. Este fue de mis primeras materias del enfoque filosóficos a la educación. Por amor a México, mi lista de cotejo, presentación académica, mis gustos, mi perfil, técnica de detonar saberes previos, ver el video Mentira a la verdad, leer a un filósofo, un libro, 2 autores, video posverdad, disertación posverdad, docencia, libro didáctica, realizar un cuadrante de lo que veo en mis sesiones, 5 principios filosóficos en la nueva escuela mexicana, documentos de la nueva escuela mexicana, principios y orientaciones pedagógicas, un ribo sin receta, un libro para la maestra y maestros, fase 2, 3, 4, 5, 6. Tarea 6, disertación, concepto, libros sin recetas. Hacer 2 pizarras, una autoevaluación y una escalera metacognitiva. Evaluar al maestro. Y el último, ponderar las calificaciones. Pues tengo 42 años, egresé 2008-2013, Administración de Empresas, cursé maestría, Educación Superior, me titulé por promedio del 9 y parte de empleos de mi currículum. Me gustan las culturas, el deporte, aprender valores, mejorar mi acreditación académica, fortalecerme, ser reconocido, compartir conocimiento, dependencias, entidades. Soy disciplinado, me gusta ser empático, alto rendimiento, ganar en filosofía y nunca me gusta perder, siempre ser exitoso en el deporte y en lo lógico matemático, analista y habilidades. Mis enfoques filosóficos, aquellos que orientan y guían al proceso de enseñanza-aprendizaje de docentes con alumnos. La epistemología estudia el conocimiento. El objetivo del estudio de la pedagogía es la educación. ¿Qué es la filosofía? Es una disciplina que trata de buscar a la verdad. Un enfoque filosófico es aquel que trata de resolver problemas, visiones que el hombre tiene del acontecer del mundo, conductos del venir del hombre a través de la historia. El objetivo de la filosofía estudia al ser humano. Pensamiento crítico, asumir la propia ignorancia, amor a la sabiduría. Aclarar y explicar al siglo IX a.C. el origen de vida, muerte, bien y felicidad. Sócrates, según Aristóteles y Platón. Racionalismo se da en el siglo XVII. La prioridad de la razón afirma la primacía de la razón sobre la experiencia. Descartes. Empirismo, siglo XVII y XVIII. El origen y el valor de los conocimientos dependen de nuestra experiencia. Nos dice que la ciencia del hombre es la única fundamentación de las demás. Y la ilustración se da en el siglo XVIII. Las personas deben pensar por sí mismas siguiendo los ideales de la razón. Kant. Y pues del video de la mentira a la verdad nos da un pensamiento cotidiano del pensamiento técnico, el porqué de las cosas, la realidad de las cosas desde la lógica. La filosofía no entra en algunos filósofos, la religión, ni Dios o la divinidad. Nos dice que la verdad es cuestión de ética y moral. La mentira es una identidad falsa de crear verdad. La mentira puede ser una manera de control social y la verdad puede ser una forma de liberación. El conocimiento no tiene fin, el hombre nunca termina de aprender. La búsqueda de la verdad es continua y dinámica, sistemática. Quien quiere vivir sano y saludable no garantiza que viva más, pero sí la probabilidad de que viva mejor. Tenemos un conocimiento común, pero no evaluamos. La medida de las cosas para todos no es igual. La educación moderna y posmoderna están en lucha constante, y los filósofos vienen de unos mitos griegos que no garantizan, sino nos llevan a un camino distinto a ver la vida. Y pues aquí unas frases que nos dejaron hacer a nuestro criterio. La educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Mientras yo enseño, continúo buscando, indagando, enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago, investigo para comprobar, comprobando, intervengo, interviniendo, educo y me educo investigando para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Mi visión de la alfabetización va más allá de la vivo, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que estás alfabetizado. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, por la cantidad de libros en semestres. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.
Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. Paulo Freire dice que la educación tiene su razón de ser en el carácter inacabado de los seres humanos. Hombres y mujeres somos seres inacabados. Si lo reconocemos, necesitamos de los demás para conocer y transformar al mundo a la vez que nos construimos como sujetos. Y Freire propone respuesta a la teoría dialógica que parte de la toma de conciencia de la situación opresora y a su vez el reconocimiento de los saberes de los oprimidos, siendo lo dialógico el camino por la liberación de la injusticia y la opresión. Destacando pedagogo brasileño, propuso un nuevo modo de pensar la relación de los estudiantes con el saber, vinculando la educación con la libertad y con la autonomía de las personas. Y él fomenta la reflexión crítica entre sus estudiantes, conocer a los estudiantes como individuos y valorar sus culturas y su conocimiento previo. La educación obedece a un medio para liberar a los estudiantes a la opresión y a la desigualdad. Platón, según el mundo, copiamos a través de los sentidos en la teoría de ideas. Una copia del otro mundo, el de las ideas, el bien, la belleza, la justicia, etc. Realidades que estudian con independencia de las cosas buenas, bellas y justas. El escepticismo es contradictorio consigo mismo, puesto que al afirmar que el conocimiento es imposible que es sabio abstenerse de optar y llegar a la discusión. Johann Friedrich Herbart se basa en el concepto de apercepción. Construye el conocimiento a partir de experiencias concretas y medibles. Herbart logra establecer un método claro y efectivo para el aprendizaje, destacando la experiencia, observación y adquisición de conocimientos. Enfoque riguroso y experimental brinda una base sólida para entender cómo se construye el saber de manera sistemática y coherente. La influencia de Johann Friedrich en la pedagogía moderna ha sido significativa. Sus ideas revolucionaron la forma en que se concibe la educación. Enfatizó adaptar el proceso educativo a las capacidades y necesidades individuales de cada alumno, promoviendo un enfoque más personalizado y centrado en el estudiante. Programas educativos actuales, énfasis al desarrollo moral y ético de los estudiantes. También resuena la educación contemporánea, donde se busca formar individuos íntegros y responsables en la sociedad. Herbart fue influenciado en la manera en que se estructuran los programas educativos en la actualidad, promoviendo la individualización de aprendizaje y la formación de individuos éticos y responsables. Su legado continúa inspirado en educadores y formadores de políticas educativas. Y también hablamos de posverdad y docencia. Hoy en día se usa actual en términos de posverdad, más aún la categoría prolífera de la comunicación política y periodística. Pero, ¿qué es la posverdad? Para responder a esta pregunta, me remito a una caracterización general de la posmodernidad como época donde el conocimiento humano se ha fragmentado, de ahí que en su momento ahora Papa Emérito Benedicto XVI exhorta a buscar la verdad, haciendo amplia la razón que nos permita ampliar los horizontes del entendimiento humano. La exhortación de ensanchar los horizontes de la racionalidad se refiere a que el ser humano debe hacer uso amplio de la razón porque el entendimiento es lo más natural que hay en el hombre para comprender la realidad en sus diferentes aristas a través de una apertura metafísica a la realidad. Y papel de los tecnócratas, todo autorizado que deciden desconociendo la democracia, papel de los medios de comunicación, formador de opinión secundaria, tecnologías, nos dan un acceso democrático, conservar cultura de los orígenes de la lengua de nuestra cultura. Postcolonial, intenta centrarse en la opresión de aquellos que fueron gobernados bajo la colonización. La historia, construir una identidad nacional que se desprende del yugo colonizador, o sea, saber nuestro origen, tradición y costumbres como mexicanos. Los postcoloniales son los que todavía conservan su cultura y amor a sus costumbres. Opresión, hacer que la colonización se sienta débil por el Estado sumiso
y obediente al colonizador. Debemos sentir amor a la patria, a nuestras decisiones postcoloniales, opresores, no oprimidos. Y bueno, aquí nos sale un libro de la dialéctica, un cuadrante, hablando de interculturalidad crítica, inclusión, metín, igualdad de género, diálogo, artes, experiencia y estética. Y interculturalidad crítica, cada familia convive con rasgos culturales propios, recibimos una gran variedad de culturas, construimos vínculos afectivos, experiencias diversas que garantizan continuidades culturales, socializamos en comunidad. A percepciones de culturas, desde Paul Freire recuperamos la importancia de la lectura en los cuentos, libros, experiencias emancipadoras, tomamos estudios psicológicos y lingüísticos para ingresar al relato de la riqueza, porque la lengua del relato de la poesía nos favorece en procesos educativos. Artes y experiencias, tenemos la capacidad de percibir formas, sonidos, lenguajes, historias, vivencias, queremos poner énfasis en la percepción estética. Las escuelas deben problematizar sus planes de estudios y la realidad de los alumnos debe relacionar a los alumnos con comunidades y sus tradiciones. La comunidad tiene un papel fundamental en la vida cotidiana del alumno. Inclusión, íntima relación con la interculturalidad. Inclusión es considerada como un principio básico de las relaciones con las familias, agentes educativos. Entendemos por qué la inclusión, la valoración activa, el respeto a la diversidad en todas sus formas culturales humanas. La igualdad de género, como ejes transversales hacia todas las personas, participamos, elaboramos propuestas elegidas y personalizadas que respondan a las necesidades de todos, así sean discapacidad alguna intelectual o física. Diálogo para expresar ideas y pensar cómo piensa cada padre de familia, personas que integran grupos de comunidad, incluso los delegados docentes. Colaborativo, las comunidades que integran una zona, municipio situada a problemas reales del aquí, ahora, que se trabaje del contexto, se conozca comunidad técnica situadas problemas de entorno. Emancipadora, transformar y crítica lo que sujeto trasciende su torno a base a las 4 metodologías. Y el término de filosofía precede a las palabras griegas filin, amar, aspirar, sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría, más exactamente aspiración a la obtención de la sabiduría. Antes de emplearse el término de filosofía aparece Heráclito de Efeso. El nombre filosófico conviene que los hombres filósofos sean sabedores de muchas cosas. Pitágoras dio la palabra a su significado conceptual, preguntado si era sabio. Sofos habría contestado que sabios eran los dioses y que él solo era un amante de la sabiduría. El arte de pensar a medida que la ciencia ha avanzado y la tecnología, sin embargo, existe un margen de interrogamos a reflexionar sobre la vida del universo, porque pensar es, como lo describe la alemana Hannah Arendt, la más elevada y quizá más pura actividad de la que es capaz el hombre. El fenómeno cultural presocrático entre la sabiduría egipcia y babilónica, de astronomía, la geometría y la aritmética, un momento donde la filosofía y ciencia constituían una unidad. Cinco principios filosóficos: fomentar la identidad con México, responsabilidad ciudadana, honestidad, participación en la transformación de la sociedad y respeto a la dignidad humana. Y fomenta la identidad de México, conocer, reconocer el vacío que es nuestra patria a través de su historia, a rescatar nuestra cultura y poder resaltar la importancia que resulta para el ciudadano. Responsabilidad ciudadana, derechos y deberes personales que tienen que ver con fortalecer a los estudiantes y valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud, entre otros. Con eso, de desarrollar la conciencia social que les permite actuar con respeto a los derechos humanos y comprender que su participación es importante y repercusiones en su grupo y comunidad. Honestidad: para una relación en la sociedad es importante fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social por medio de la confianza. Participación en transformación de la sociedad: educar personas críticas, participantes activos que procuren procesos de transformación por la vía de innovación a la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos. Respeto y dignidad humana: hacer hincapié a la ineludible dimensión colectiva de toda la vida humana, es decir, todas y todos formamos comunidad de seres humanos que se vinculan entre sí mediante el reconocimiento de su existencia, de su coexistencia y la igualdad de todos los demás. El humanismo es una herramienta para el acercamiento de la forja de una visión compartida. El libre sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 4 de proyectos educativos y vida cotidiana. La nueva y el cambio de época, la transgresión social no emancipará nuestro desarrollo a nivel educativo, pero la transgresión a la inteligencia en contra de los perjuicios, dice Philippe
Me Ireu. Donde no hay justicia, perfil riguroso tiene razón. Francisco Quevedo. Por la desigualdad social y se entiende y es relevante que por los cambios y avances tecnológicos, la diversidad y masificación de culturas y los cambios democráticos políticos nos representan cambios de esta nueva humanidad y escuela mexicana. Miradas tradicionales, miradas innovadoras, enfoques de pensar en proyectos educativos, la vida cotidiana como concepto ordenado de acciones educativas. Equidad de género, equidad, la comunidad y sus dinámicas se debe comprender la vida cotidiana y parte del colectivo docente. El estudiando y madres y padres de familia comprendan precisamente lo que significa a fondo la vida cotidiana para ser tomada como referencia y lograr aprendizajes significativos. Otredad es un proceso que permite a un grupo definirse a sí mismo y diferenciarse de otros grupos. La identidad y la otredad están estrechamente relacionadas. La otredad puede ser un concepto negativo cuando se utiliza para discriminar, menospreciar o detestar a los demás, porque al contrario, la otredad puede ser un concepto positivo cuando se utiliza para respetar y reconocer las diferencias. Algunos ejemplos de la otredad a lo largo de la historia son: la edad antigua, griegos consideraban a los bárbaros como aquellos pueblos que no compartían su lengua y costumbres. En la Edad Media, la Iglesia Católica construyó una noción de la otredad basada en diferencias religiosas. En la época de la expresión europea se crearon estereotipos y perspectivas sobre los pueblos antiguos de África y Asia. Y aquí tenemos lo que es la pedagogía. Ciencia social humana cuyo objeto es estudio de la educación. El objeto de estudio de la pedagogía es tan amplio que no existe nadie que lo domine. Enseñarnos a transferir conocimientos, sino crear posibilidades de su producción o construcción. La educación es constante, conocemos la educación formal, no formal e informal. Se debe reconocer a los educandos por sus conocimientos y experiencias. Experimentar con intensidad dialéctica es la tarea fundamental entre la lectura del mundo y la de la palabra. Estimular la pregunta y la reflexión crítica sobre la propia pregunta. Enseñar exige reconocer la educación ideológica, entender a la previa europea como un ejercicio constante a favor de la autonomía de la educanda y la educanda. Ramos especializados de la educación, historia de la educación, dialéctica general, filosofía de la educación. Alteridad surge como la idea de ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos propios del otro, lo que exige tener mayor acercamiento, diálogo y entendimiento sobre el otro. Palabra alteridad proviene del latín alteritas, altertatis, que deriva el latín alter, que significa tres contextos, lo que se trata de poder influir al otro de un yo, y tener la capacidad de influir al otro sociedad, sus posturas sin perder nuestra perspectiva. Autoevaluación, para mí también tenemos la actividad de manera de pensar constantemente, tener una tarea más cognitiva positiva, llevando a cabo todas las técnicas de comunicación realizadas en forma positiva, sirve para buscar mis metas, conocer ampliamente el panorama global de elección de distintos sociedades, destacar 10, evaluación docente, escalera, a planear organizar mis horas de trabajo mediante técnicas de evaluación para medir calidad, introduce aprendizaje, buscar obtener un examen de técnicas de trabajo prácticas, etc. Por medio de lo que propone la nueva escuela y magisterial mediante la impartición de lecciones de científicas de más novedoso la entrada en tecnologías, videos, foros, webinars, más fácil de evaluar, autoevaluar y